al 13, versículo 11 al versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria, bendito Señor, por cuanto nos has conservado la vida, bendito Dios, para poder estar reunidos juntamente con los santos en este lugar, bendito Dios, para darte la honra, para darte la gloria, porque solamente tú eres bueno, bendito Jesús, ya que nos has puesto, Padre, tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos podernos dirigir sobre la faz de la tierra y que seamos de bendición para cada uno de nuestros hermanos y familiares, bendito Jehová. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Puede sentarse. Aquí estamos viendo a un joven. Y a veces decimos, hermanos, que los jóvenes no podemos servir al Señor porque estamos jóvenes. Y fíjese cómo Dios eligió a un joven aquí para que sea el rey de Israel. Entonces quiere decir que no hay ningún impedimento en que los jóvenes le sirvamos al Señor. Lo que pasa, ¿sabe qué? Que no ponemos el corazón dispuesto a servir a Dios. Porque Dios es lo que quiere. Y fíjese bien, lo unge no solo para que Él sea rey en su casa, sino para toda la nación de Israel. Cuando vemos a un presidente, no va a ser presidente solo de su familia, sino de una nación entera, de una multitud. Y aún los pueblos se rebelan en contra de ellos. Y ellos tienen que pasar la prueba. Aleluya. Y son de bendición a la vida del hombre. Porque fíjense que ellos obedecen de hacer las leyes y de que las leyes se cumplan. Cuando ya está aprobado, hermano, es una bendición para la vida del hombre. Aleluya. Porque David sufrió, fue un hombre perseguido. Fíjese bien, él andaba sufriendo. Allá el hombre era pobre, pero él era rico en el Señor, ¿verdad? Porque siempre él se arrodillaba buscando a Jehová a donde quiera que estuviera. Y no se avergonzaba. Y nosotros buscaremos al Señor donde quiera que esté. Si en el cemento nos toca que arrodillarnos allá afuera, lo haremos. Aleluya. Si una persona afligida llega donde nosotros en la calle, mire hermano, ore por mí, usted le pone la mano y ora por él. Para eso el Señor nos ha llamado. Porque David no se avergonzaba de ser el rey de Israel. Aleluya. Entonces nosotros tampoco, hermano, nos podemos avergonzar de llevar la palabra de Dios y de orar por aquellos que nos piden. Fíjese el respeto que tiene Samuel, es lo que vemos aquí. Pasaron los 7 hermanos y ninguno de ellos era elegible para ser rey de Israel. Entonces, vemos en nuestra casa que tenemos hasta 6 hermanos. Y de esos hermanos, ¿cuántos le sirven al Señor? Aleluya. Mire, puede ser una hembra en la casa que le sirve a Dios. Y los demás son sus enemigos. Sí.
se convierten en enemigos de uno porque uno quiere servir a Dios. Así es, amén. Porque ya sus hermanos, viendo cómo que un joven me va a gobernar a mí, que soy el más viejo de la casa. Póngale cuidado, hermano. Vamos a poner al hermano él. Está soltero, es joven. Aleluya. Gózate, mi hermano. Y si él tiene un negocio, le da trabajo a su hermano. Ella tiene que estar sujeta porque él es su patrón. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y si nosotros, empezando por casa, no nos sujetamos, entonces no nos podemos sujetar a la palabra de Cristo. Sí, amén. Así es, amén. Mire, hay ejemplos bien bonitos, hermanos, que nosotros tenemos que seguir a la obediencia del Señor. ¿Verdad? Porque se siente mal, digamos, que yo siendo el hermano más viejo, yo sea mandado por mi hermano el menor. Pero si yo soy obediente, yo tengo una victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Porque Jesús era el primero de todos los hijos de María. Y era el que hacía la voluntad de Dios. Y dijo que sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Sí, amén. Entonces quiere decir que los demás hermanos no obedecían. Solamente él estaba sometido a la obra que el Padre le había encomendado. Sí, amén. Gloria a Dios. Y por eso fuimos alcanzados. Aleluya. Amén, aleluya. Y entonces vemos aquí al varón más joven para ser rey del pueblo de Israel. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, estaba la mesa preparada para el almuerzo, pero mientras el varoncito no llegara, nadie se iba a sentar en esa mesa hasta que él apareciera. Pero el Espíritu de Dios le decía a Samuel: ese no es él. Hasta que llegó David, le dice: levántate inmediatamente y unge. Aleluya. ¿A dónde vivió Samuel su niñez, hermano William? En la niñez que tuvo Samuel, ¿a dónde vivió? ¿Cuál era su casa? Era en el templo, dice que lo llevaron. Allí lo fueron a dejar para que ahí viviera. Allí fue donde Dios le hablaba y le decía: Samuel, Samuel, y se presentaba delante del sacerdote y le decía: Señor, tú me has llamado. Y a las 3 veces dice que el varón comprendió que Dios le estaba llamando para elegir. Aleluya. Su vivienda fue en la casa de Dios. Porque fíjese, hermano, que cuando Ana prometió a ese varoncito, luego lo llevó. Porque Dios le complació una petición. Allí estamos viendo, hermano, que Samuel era juez en el pueblo de Israel. Así es, amén. Y vemos nosotros, hermano, la autoridad que Dios le dio a Samuel. Porque donde llegaba a la ciudad dijeron: venís en paz. Y dijeron: sí, dijo él, vengo en paz y vengo a hacer un sacrificio y quiero que ustedes se santifiquen. Y lo llamó para hacer el sacrificio. ¿Verdad? Aleluya. Porque Dios, hermano, primero tenemos que santificarnos cada día para servir al Señor. Aleluya. Porque si alguno dice que no peca, entonces hacemos mentiroso al Señor. Así es, amén. ¿Verdad? Si somos pecadores, estamos sobre la faz de la tierra. Fíjense que David es el único que aparece en la palabra de Dios que danzaba conforme el corazón de Jehová. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. Y dice el 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego y se fue y se volvió a Rama.
todos. Y en medio de su casa, aquel varón fue ungido. Aleluya. Y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él. Y desde ese momento, el Señor no lo desamparó, hermano. Así es. Qué precioso, hermano. Aleluya. Mire, desde el momento en que nosotros tomamos un paso de servir al Señor, lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo. Pero ¿qué pasa conforme el tiempo va transcurriendo? ¿Se apartará Dios de nosotros? En el libro de Isaías dice que el Señor no se apartó de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Él. Así es. Por eso es que el hombre se va. Sí, amén. ¿Y saben por qué? Porque ya no siente presencia de Dios en su vida. Pero es porque nosotros nos hemos descuidado. Por el descuido, ¿verdad? De orar. Aleluya. A veces de no confesar con nuestros hermanos nuestras dolencias. Así es. Amén. Porque dicen que nosotros tenemos que orar uno con el otro hermano. Aleluya. Porque si yo me estoy sintiendo bajo espiritualmente y vengo y le digo al hermano Edwin, hermano, ore por mí, hermano. Aleluya. Por eso es que caemos en la obra de Cristo. Porque, ¿cómo va a orar mi hermano por mí? A veces vemos a los líderes como que no necesitan oración. Y sí, necesitamos oración del pueblo Amén. para que seamos fortalecidos. Porque si ese varón allí lo ungieron en medio de todos sus hermanos, todos se unieron a la oración que Samuel hizo. Y ellos ya se sujetaron a que ese era el rey de todo Israel. Aleluya. Y el hombre fue de bendición. Porque miren, las batallas él las ganaba, pero pues estaba Dios con él. Y Saúl las perdía, porque él desobedecía a Dios. Amén. A que Dios lo había elegido a Saúl, porque el pueblo lo pidió, pero siempre perdía las batallas, porque no obedecía la palabra que Samuel le decía. Entonces quiere decir que tenemos que ser oidores Así es. Amén. de lo que nos dicen a nosotros. Amén. Porque si un hermano viene a mí y me dice, mire hermano Fernando, fíjese que yo no estoy viendo que está cayendo espiritualmente. Porque yo no se lo voy a decir. Si el Espíritu de Dios le dice a él y me lo dice a mí, entonces es de Dios. Pero ¿quién conoce más el corazón del hombre sino Dios? Aleluya. Aleluya. ¿Quién conoce más al hombre sino el Espíritu del Señor? Sí, Así amén. es. Y dice Amén. que nuestro Espíritu da testimonio. Amén. Bendito es el Señor. ¿Cuántos hermanos eran, hermanos? Disculpen. Eran 8. Eran 8 hermanos. Y el menor fue elegido para rey. Aleluya. Ahora, hermano Amílcar, ¿a dónde estaba este varón, hermano, cuando lo llamaron para que fuera rey? ¿Quién? David. Sí, Pues en el campo estaba, hermanito. este hombre no tuvo estudio entonces, solo quedando la paquita pasada. A este no lo mandaron a la escuela, ¿verdad? Sino que Dios lo tomó y lo eligió y le dio sabiduría. Aleluya. Entonces quiere Aleluya. decir que ya la sabiduría ya la tenemos de parte de Dios, Sí, amén. Sí. Amén. ¿verdad? La educación viene de nuestros padres. Nos mandan a la escuela, pero para que aprendamos a leer y a escribir. Pero la educación va de la casa. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Allá está, hermano, ¿verdad? Cuidando la paquita. Yo creo que ese llegó con la misma ropita, ¿verdad? Para ser rey de Israel. Ni se cambió, pues estaba en el campo. Lo mandaron a llamar para que viniera a comer. Entonces, se cumple la palabra de Isaías 1:18, que dice que vengamos tal como estemos. Pero a veces decimos, no, mira, primero voy a dejar todos los errores que cometo para esto. Entonces nunca va a venir al templo. Sí, amén. Así es. Aleluya. Porque queremos venir perfectos a la casa de Dios. Y eso no va a suceder, ¿verdad? Nos va a sorprender la muerte y así nos vamos a ir. Pero si nosotros tomamos la decisión, tal como estamos, venir al Señor, Él va a hacer la obra que comienza. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Glorificado es Dios. Así es. Amén. Hermano Miguelito, ¿qué dice el Salmo 23:1?
versículo 1. Sí. Amén. Y que David decía, Jehová es mi pastor. Aleluya. Mire, la palabra es para gozarse, ¿verdad? Mire, ese texto lo decimos a cada momento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A David le faltó algo, hermano. Mientras anduvo huyendo, mire, allá estaba Jonatán diciendo, mira, mi padre te anda siguiendo y te va a venir para acá, corre por otro lado. A ese varón no le faltaba nada, ¿verdad? Porque Dios tiene gente preparada para que te avise, Aleluya. Aleluya. ¿verdad? Mire, si nosotros vamos y le decimos a la gente que no conoce de Dios, que Cristo le ama y que estas puertas están siendo avisadas para que venga y juntamente con nosotros alabe el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque David era bien exacto, hermano, en sus palabras. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Sí, amén. Y decía, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Salmo 91. 1. Si nosotros venimos a la casa de Dios y habitamos bajo la sombra del Omnipotente, entonces, hermanos, nosotros estamos siendo bendecidos todos los días. Amén. No nos ha faltado vestuario, zapatos, comida, nos ha dado salud. Aleluya. A veces hay quebrantamientos en el cuerpo, pero venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios, porque Él es el dador de la vida, Yes, aleluya. ¿verdad? Él es el que nos da la vida, hermano. Mire cuando dice el Salmo 103, porque Él es, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te llena de bondad y de misericordia. Entonces, ¿a quién tenemos que servir? Cristo, aleluya. A Jesucristo. Está bien que como hermanos los sirvamos los unos y los otros, ¿verdad? Que los podamos servir en el amor de Cristo. Pero al que más tenemos nosotros que servirle es al Señor, porque Él es el que nos ha dado la vida, Sí, amén. Aleluya. nos ha rescatado de esa mala manera de vivir. Porque es precioso, hermano, cuando nosotros vivimos en la obra de Cristo y el Evangelio está en nosotros. Amén. Aleluya. Porque es una gran diferencia, mi hermano, que usted esté en el Evangelio. Pero si el Evangelio está aquí, entonces somos cambiados. Amén. Para el Señor. Aleluya. Bendito Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estábamos viendo el Salmo 23, que Él es nuestro pastor. Y mire, y esto se lo digo porque David era rey del pueblo de Israel y a la vez era pastor. Aleluya. Fíjese bien, era rey y era pastor, o sea que a él no se le quitó su título. Entonces, el que es pastor hasta que Cristo venga. Yes, aleluya. Mire, el doctor es doctor hasta que el día en que muere. A él nadie le quita ese grado. ¿Se han fijado los que son jefes de militares? Si ellos son tenientes o coroneles, son coroneles hasta el día en que Cristo venga. Aleluya. A ellos nadie les quita el título. Hermano, a los que son famosos en el fútbol, siguen siendo famosos hasta que mueren. Sí, Les quitan su título, hermano, ya no vuelven a aparecer en la tele. no, todo el tiempo. Fíjese bien, porque si fue famoso en una época, él al llegar a grande ya no lo toma ni en cuenta. No puede dirigir un grupo de futbolistas, pero el militar tiene el consejo en la mente y puede instruir a cualquier persona, Aleluya. ¿verdad? Porque esa agilidad nunca se le fue de su mente. Y nosotros, como soldados del Señor, tenemos que tener en mente que nuestro capitán es Cristo. Amén. Sí, amén. Y estas instrucciones a través de la palabra de Dios nunca se nos tienen que olvidar. Aleluya.
pensar en que el Señor es el dador de la vida. Amén. Así es, amén. Porque dice la palabra, no temáis al hombre que mata el cuerpo, que temamos más al Señor, que Él sí puede darnos la vida en abundancia. Aleluya. Porque Aleluya. humanamente nos afligimos, lo que quisiéramos morir, ¿verdad? Pero está establecido, Hebreos 9:27, que el hombre muera una vez y después se muere. Así es, amén. ¿Por qué no amarnos hoy que estamos con vida? Amén. ¿Verdad? Amémonos hoy que estamos con vida. Mire, amemos a nuestros padres. Mire, si nuestro hermano rebelde, amémoslo. Porque es nuestro hermano, la carne. Sí, hermano, que vea que esa diferencia el Señor nos cambió. Aleluya. Porque nos cuesta mal, hermano. Mire, algunos Aleluya. matrimonios están en disensiones y no se quieren. Pero fíjese bien, cuando uno se va a estar llorando, ¿por qué llora? Porque se portó mal. Así es. Porque en vida no pudo ayudar, apoyar, ¿verdad? Por eso. Pero cuando nosotros apoyamos, nos sentimos libres. Libres para servir al Señor. Aleluya. No llevamos esa pesadeza en nuestro corazón, sino que hicimos lo que pudimos por nuestros padres, por nuestros familiares, lo que se pudo, lo que estuvo al alcance Aleluya. de nuestra mano, ¿verdad? Y nos sentimos libres y podemos alabar y glorificar el nombre del Señor en libertad. Así es, amén. Bendito es Cristo. Alabado sea el Rey. Aquí estábamos viendo al joven David. Ahora vamos a ver a un anciano. Vayan para la Primera de Reyes. Para la Primera de Reyes. Capítulo 1. Dice aquí, en el 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. El versículo 1. El rey David dice, cuando ya era viejo, dice, lo cubrían con sus ropas, dice, y no se calentaba. Mire el problema, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios no se apartaba de él, porque el Señor es grande en misericordia. ¡Santo! Porque fíjese que David se casó con Mical y también se casó con Abigail. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban al cuidado de este varón cuando él era grande? Miren, dice el segundo versículo: le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor y rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor. Ahora están las esposas. Pero si hermano, si dice el Señor, ¿verdad?, que las parejas son un solo cuerpo. Y él no ordenó que le buscaran una joven, sino los que lo estaban cuidando dieron la orden para que lo abrigara, dice, y para que lo calentara y durmiera a su lado. Imagínense. Aleluya. Eso era en aquellos tiempos en que el rey tenía una gran autoridad sobre el pueblo de Israel. Dijeron, van a buscar una muchacha bonita para que lo cuide. Y las esposas que tenía este hombre ya no estaban con él. Ya en ese tiempo él ya estaba solo. Fíjese la soledad en la vida del hombre.
porque él ya no se podía valer ni por sí mismo. Aleluya. Tenía que haber alguien que le ayudara. Y entonces los que lo cuidaban se preocupaban. Hay que buscarle una muchacha a mi señor para que lo cuide. Porque ya no se calentaba. Si a alguno de nosotros nos ha llegado un frío en nuestra vida, ¿qué pasa cuando tenemos un frío? Que no es natural. Porque miren, si salimos afuera podemos recibir el aire bien fresco y rico. Pero si estamos enfermos no nos parece para nada. ¿Qué es lo que hacemos? Los cubrimos, ¿verdad? Y ni por ser así no lo podemos calentar, estamos allí que ya lo matan, ¿verdad? Y entonces él tenía que tener un asistente, y que más que una hembra para que lo abrigara y lo cuidara y le diera de comer. Porque mire, a la edad que tenía este hombre, allí no había un hijo. No, ese varón no tenía un hijo de tantos que había tenido. No había ni uno con él. Y vemos que nosotros nuestra juventud la damos por los hijos. Y cuando están grandes, el Señor dice que les debemos de estorbar un poquito a ellos, para que vayan caminando en el camino de Dios. Aleluya. Pero si caemos así como este varón estaba, ya ni para eso servimos, ni para estorbar. ¿Verdad? Solo está viendo que ya se vaya para agarrar la herencia. Mire, hermano, ¿verdad? Mire, pero Dios en su misericordia, mire, les puso el espíritu a estos varones para que busquen a una hembra que los cuide. Así es, aleluya. Dice 3, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. Mire, si entre nosotros, entre el pueblo de Dios, buscaran a una hembra para que vaya a cuidar al pastor de Israel, y es un anciano, tiene que dormir a la par de él. Ahora la pregunta es esta: ¿qué tal si se le muere y está durmiendo a la par de un muerto? ¿Cuál sería la reacción que pondría? Porque era una joven sin experiencia. Dice que tenía que ser una virgen, una mujer sin experiencia para que cuidara al rey. Yo creo que se muere y se va con él, ¿verdad? Mire, si en estos tiempos le dijera a una joven, buscándola en el pueblo del Señor, que tiene que ir a cuidar al rey voluntariamente, porque los reyes en aquellos tiempos era una ley. Ellos tenían de que si ellos buscaban a una joven, se la llevaban. Si le dijeran voluntariamente, mire, usted va a ir a cuidar al rey de Israel porque está enfermo, lo primero que dijeron: usted me voy a contaminar y me muero también. ¿Verdad? Lo primero que viniera, ¿cómo yo voy a ir a dormir a la par de él si se está muriendo? Más si no se baña, porque para eso lo están buscando, para que lo cuiden, y tiene que dormir a la par de él. Entonces, hermana, ¿cuál sería la reacción suya, hermana Cristina, si le dijeran ese tema? Que tiene que cuidar al rey de Israel y se está muriendo. ¿Cuál sería su reacción? Amén. Amén. Lo veo, güey. Así que se está muriendo. Sí. No sé, creo que es un trabajo pesado. Pero sí lo vamos a aceptar ya. Amén. De que me pague bien. Gloria a Dios. Fíjese bien.
No me tiene que hacerlo frío. Ese es un trabajo que va a hacer. Mire, es como los que andan buscando trabajo y le dicen, usted va a cuidar a mi papá. Usted no lo conoce. Y usted dice, sí, acepta el trabajito. Y si después la anda agarrando de la greña, ¿qué va a decir? Me arrepiento de haber agarrado este trabajo. Es decir, ¿verdad? Pero usted lo hace con voluntad de servir. Pero a veces no sabemos cómo la reacción de aquel anciano va a ser. Así es, aleluya. Pero para eso el que lo busca le tiene que orientar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus reacciones que tiene? Pero David, como tenía el Espíritu de Dios, ese varón estaba cuerdo. Aleluya. Lo más que ya no había calor en su cuerpo. Estaba frío. Entonces ese varón estaba a punto de dejar el reinado. Así es. Hermano Grey, con la misma pregunta. Usted como una joven, atenta y con esa amabilidad que tiene, se ofrece, le hacen su examen, un test, ¿verdad? Que usted acepta en ir a cuidar a ese varón. Pero ¿cuál sería su reacción cuando ya vaya a dormir con él? Santo. Amén. Bendito Cristo, amén. Miren, Aleluya. estoy buscando a una joven que pueda servir al rey de Israel, ¿verdad? En aquellos tiempos la llevaron. La mujer dijo, pues acepto, ¿verdad? Voy a servir al rey de Israel. Mire, y ese era algo muy importante, porque no a cualquier hembra iban a buscar. Y dice que el varón nunca le conoció. Dirá usted, nunca la vio, porque pasaba con los ojos cerrados, ¿verdad? Así habla de Adán, ¿verdad? Cuando conoció a Eva. Viene siendo similar. Cuando dice que la conoció, es porque tuvo relaciones con ella. Y aquí dice que David no conoció a esa joven. O sea, nunca tuvo relaciones con ella. Nomás estaba para que lo cuidara y lo calentara. Sí, amén. ¿Verdad? Para eso ella fue buscada por los que le servían a David. Sí, amén. Y qué mejor, hermano, que el pueblo de Israel le amaba. ¿Verdad? Le amaba. Porque dijeron, ¿cómo mi Señor se va a estar muriendo ahí solito y sin quien le alcance un vaso de agua? Tenemos que buscarle a alguien que lo cuide. Estamos viendo a un varón que le sirvió conforme el corazón de Jehová. Pero él estaba solo y en medio de su pueblo. Mire cuántas veces no lo hemos sentido solos y estamos en la casa de Dios. O una hembra se ha sentido sola en la casa de Dios. Porque aquí lo vemos todos juntos, sonreímos, nos invitamos a comer, ¿verdad? Aplaudimos, alabamos al Señor. Pero ¿qué hay cuando nos vamos? Nunca debemos de salir vacíos. Así es, amén. Debemos de salir con el Espíritu de Dios, Aleluya. sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Amén, Y aleluya. mire, el Señor provee todas las cosas. Porque a veces decimos, no tengo trabajo, pero no te ha faltado comida, no te ha faltado bebida. El Señor te la ha proveído a través de un hermano Sí, amén. o a través de un varón que no le sirve a Dios, que no viene a la obra de Cristo. Una persona del mundo te sirve. Porque a veces, ¿verdad? Los hermanos
no tienen para dar, pero allá están orando que el Señor te provea de tu necesidad. Aleluya. Es lo mejor que podemos tener al Señor. Tal Amén. vez David en su cama oraba y decía: Señor, me estoy congelando. En su misericordia Dios ve la necesidad de nosotros, Así y es, conforme aleluya. a nuestra necesidad el Señor provee. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Conforme a nuestra necesidad el Señor nos provee las cosas. Entonces David fue rey y pastor del pueblo de Israel. Aleluya. Aquel varón se estaba muriendo, pero sabía que el pueblo había sido bendecido durante su tiempo que había reinado, Aleluya. y su hijo venía mejor todavía, ¿verdad? El hijo venía mejor todavía, porque lo que aquel rey le había prometido a Dios hacerle, su casa de oración, no la hizo él, sino Salomón. Aleluya. Fíjese bien, hermano. Entonces él venía a cumplir lo que su padre había dejado comenzar. Y así es, hermano. Todo lo que Dios le dijo a Cristo que hiciera, Él lo hizo. Y lo hizo en beneficio de la humanidad entera. Los afanes de este mundo, la mayoría de las personas en el mundo no le quieren servir al Señor, porque queremos riqueza, queremos buen carro, ¿verdad? Y queremos una novia bonita que nos quite el tiempo, ¿verdad? Y hasta se nos mete el espíritu de celo, que es un valle del infierno. Sí, hermano. ¿Verdad? Mire, si usted se agarró, hermana, un joven guapo, estímelo, aprécielo, pero no lo cele, póngaselo al Señor. Así es, aleluya. Sí, no se martirice la vida. El caballero también no se martirice la vida, ¿verdad? Porque si usted es fiel al Señor, el Señor no lo va a desamparar, Así, amén. ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que David se esforzó a pesar de todos los problemas que tuvo en la vida, y Dios lo bendijo hasta el día final. Sí, amén. Entonces vemos, hermanos, que estábamos buscando a una joven en el pueblo de Israel. Aleluya. Mire, si fuera de buscar a una joven en estos tiempos, no va. No va. Sí. Si con solo que uno caiga enfermo ya no quieren dejar. Así es. Sí, ya se está muriendo. Pobrecito. Ojalá ya se vaya. Cierto. Sí, es que mire, es que no hay amor. Mire, cuando nos amamos verdaderamente, ahí está. Mira, el doctor dijo que esta medicina la tomaras cada 4 horas. Ahorita te la voy a dar. Te la tomo. Si no te puedes levantar, la esposa te asiste y te atiende. Y tiene que ser lo mismo cuando la esposa cae. Aleluya. El varón tiene que estar allí atento, Aleluya. ¿verdad? Porque Gloria a Dios. no le vaya a dar maruchan porque usted es más peor, ¿verdad? Le hace su caldito, le lleva todo lo que le gusta para que se levante. Mire, si uno solo se queda y no hay quien le eche la mano, ahí nos vamos. Aleluya. Cuando llegue el hermano o el pariente a visitarlo, ya lo halló dormidito. ¿Pero por qué? Porque le faltó esa calorcita, ¿verdad? Para que, mire, lo levante. Si ya está de Dios, que se lo va a llevar, pero tuvo alguien que estuviera con usted, Aleluya. ¿verdad? Porque mire, todos los necesitan como hermanos en Cristo, hermanos en la fe y como hermanos carnales, ¿verdad? Los necesitamos. En cualquier momento tenemos que estar allí. Y más cuando se para aquí, dice: no, yo voy a estar en las buenas y en las malas. En las malas corremos y en las buenas estamos, ¿verdad? No nos acordamos, hermanos, de aquella promesa que le prometimos al Señor.
cuando veía usted al joven guapo de saco y corbata aquí casando con usted que estaba vestida de blanco. Es bonito cuando estamos alentados, ¿verdad? Cuando vienen las enfermedades a nuestra vida y lo miramos hasta demacrado del rostro, este no es el que yo he escogido. Este no es el que yo he escogido, ¿verdad? Cierto. Entonces, tenemos que tener el amor del Señor en nuestra vida. Así es, aleluya. Mire, estos consejos, a través de la palabra de Dios, nos sirven. Nos sirven bastante. Porque mire, porque si el varón es enojado, terrible. Pero si ve que la esposa ni aún allí lo desamparó, tiene que tener un agradecimiento y cuando se levante de allí será un hombre diferente. Aleluya. Y la mujer también será una mujer diferente, ¿verdad? Porque va a confiar en el Señor. Así es, amén. Bendito es el nombre de Cristo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Mire, es una gran bendición, ¿verdad? Lo que estos varones hicieron para ayudar al rey de Israel. Aleluya. Porque esos varones lo miraban como su padre. Ya no lo miraban como el rey de Israel, sino como su padre. Tenían que cuidarlo, ¿verdad? Y le estaban apoyando para que sus días fueran mejores. Entonces, hermanos, vemos de que Dios no nos va a desamparar en ningún momento, ¿verdad? Sirvamos con alegría y con gozo al Señor. Aleluya. Mire, no con tristeza, porque venimos tristes y tristes nos vamos, ¿verdad? Y no, vemos quienes venimos alegres y vamos tristes para la casa. Santo. No, vengamos alegres, Y a Dios. contentos y felices, por cuanto el Señor nos dio un día más de vida. Así es, amén. Porque la vida ya no nos pertenece, es del Señor. Así es, aleluya. Si Él nos da un tiempo para que andemos sobre la faz de la tierra, estamos en su misericordia, Así es, amén, ¿verdad? aleluya. Y entremos a la obediencia de nuestro Señor, como de nuestro pastor, ¿verdad? Porque a veces el pastor lo dice: usted va a predicar, hermano, no puede. Le dice: usted va a dirigir los cantos, hermano. Hermano, yo no estoy preparado. Usted confiesa que no está preparado, Cristo viene y se queda. Aleluya. Cristo viene y usted confesó que no está preparado, entonces se queda. Pero si usted dice: hermano, aquí estoy, Aleluya. tiene que ser como Samuel: heme aquí, Señor, Aleluya. ¿verdad? Y tiene que ser como Isaías, porque dijo Jehová: ¿a quién enviaremos a la tierra para que anuncie mi palabra? Entonces dijo Isaías en el espíritu: heme aquí, envíame a mí. Y ahí estaba el varón para llevar la palabra de Dios. Y no les iba tan bien, ¿verdad? Porque la gente no nos quería, nos metían a la cárcel. A nosotros no nos han llevado a la cárcel todavía, para alabar y glorificar al Señor allá, a ver si estamos bien ungidos con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, también allí vas a ser un Silas y un Pablo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Sí, Aleluya. amén, aleluya. Vas a ser como Pedro, que se cae en las cadenas cuando el ángel aparece. Así es, aleluya. Entonces, no estamos desamparados en ningún momento, ¿verdad? Porque el ángel aparece para ponerte en el